Esto es Colmenafai. En breve comenzamos. Listo. Ya es jueves de Colmenafai y nos llena de muchísimo entusiasmo darles la bienvenida a nuestro espacio de encuentro y reflexión para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Como cada jueves les extiendo una amable invitación para explorar en academiafai.com los cursos y diplomados que América por la Infancia ha creado para cada una de las personas que apuestan por la cultura de paz en nuestro continente. Y ahora sí. Es turno de entretejer este nuevo episodio, el episodio número 74 de Colmenafai, en el que abordaremos el tema mediación digital parental con una invitada de lujo, y me refiero a la magíster Viviana Tartatowski Pessoa. Bienvenida, Viviana. Muchas gracias, Claudia, por la invitación y muchas gracias también a la Fundación América por la Infancia de México de poder tenerme aquí presente con ustedes, aunque sea virtualmente. ¡Ay, sí! Es un placer para nosotros tenerla aquí como invitada para hablar sobre este tema. Justamente si ustedes quisieran ir como a buscar en alguno de los episodios, ya se abordó este tema. Muy ligeramente hablamos con el magíster Pablo Cristini sobre el tema digital. Búsquenlo, está en el episodio número 17. Y bueno, él nos hablaba sobre la importancia de que los padres y madres o personas adultas cuidadoras tengamos conocimiento, tengamos el lenguaje, tengamos las herramientas para poder acompañar. Les voy a presentar primero que nada a la magíster Viviana Tartatovsky Pessoa. Ella es psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sí. Es magíster en psicología clínica con mención en familias y parejas. Este, mm, Postítulo para acreditación de terapeuta familiar en el Centro de Estudios Sistémicos, doctoranda o doctorante en programa de educación y sociedad por la Universidad de Barcelona. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en gestión, docencia universitaria y clínica. Es investigadora en temáticas de resiliencia individual, familiar y educacional y y mediación parental digital activa. Panelista en temas de familia en medios de comunicación en Chile. Y por esa razón, Viviana generosamente aceptó la invitación para hablar sobre mediación parental digital. Entonces, empecemos esta conversación definiendo qué es esto de mediación, a qué se refiere la mediación parental y por qué es necesario hablar de este vecindario digital y la parentalidad en lo digital. Cuéntenos, por favor. Perfecto. Gracias, Claudia. Y sí, claro, mediación uno tiende a asociarlo a tribunales de familia, ¿cierto? Esta intermediación que se hace en ese aspecto. Y la verdad es que mediación tiene que ver con este elemento de que no puede estar un niño, una niña, un adolescente sola o sola frente a Internet. Ese es el concepto central. Es de una línea de algunas autoras estadounidenses, Sonia Livingston en particular, por si quieren seguir, tener literatura. Y ella básicamente lo que plantea a grandes rasgos es que los adultos, los cuidadores principales, madre, padre o cuidador principal, tenemos el deber ético, yo diría ético-moral, de ser padres y madres en la digitalización y en la presencialidad. Te fijas que es un doble desafío. Entonces, básicamente la mediación parental digital tiene que ver con acompañar a tu niño, niña o adolescente, o más de uno si se tiene, en esta transición hacia la cultura digital, ¿cierto? Lo cual no es sencillo, porque la mayoría de nosotras y nosotros, yo voy a cumplir 47 años, nacimos con teléfonos de estos que daban vueltas, ¿cierto? No existía este aparato. Entonces, de alguna otra manera, hemos tenido que aprender, como se dice en Chile, a palos. Entonces, eso ha sido muy complejo. Y existe poca cultura en países latinoamericanos acerca de la relevancia de la mediación parental digital, las implicancias que tiene el no mediar, el no ser un regulador activo y un acompañante activo de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Y yo te diría, Traudy, más aún, estoy segura, te lo podría afirmar, que en algún tiempo más puede ser considerado un maltrato infantil o una vulneración de derechos, porque hay niños y niñas que desarrollan adicción a las pantallas y no tiene que ver necesariamente con, o sea, no tiene que ver nada con ellos, tiene que ver con que sus cuidadores principales no han hecho este acompañamiento como debería hacerse. Y usted dice que posiblemente sea considerado un maltrato infantil y es que yo siempre digo que la negligencia o el abandono es maltrato infantil, que no lo registramos como un maltrato porque no queda la huella del golpe o del pellizco o el morado, moretón, creo que se llama, podría entender, Sí, sí, ¿no? sí. Pero en realidad la negligencia y el abandono que supone no atender tus necesidades y en cambio darte un dispositivo digital para que sea tu niñera digital, ¿no? Sí supone maltrato o violencia infantil. Absolutamente, Traudy. En el fondo yo te lo plantea, yo lo siento así. Hoy día no están las legislaciones, te fijas, universales, pero sí hay países que han legislado en relación, por ejemplo, China, España, tienen legislaciones donde se castiga a padres, madres o cuidadores principales si tienen más de horas, de ciertas horas de niños y niñas frente a las pantallas. O Wow. legislaciones en relación a cuándo acceder a Internet o a Instagram. Te fijas que son plataformas que son muy visibles y acá en Chile, por ejemplo, tenemos niños y niñas de 5 años que tienen Instagram. ¿Te fijas? Entonces es muy complejo. Y desde ahí, Traudy, lo que tú dices es súper importante porque en este caso sí hay evidencia científica que da cuenta del incremento en la dopamina de niños y niñas que están conectados muchas horas frente a la pantalla y una última investigación que salió en junio, ahora reciencita, te la puedo también enviar para quienes nos escuchan, sí habla, que es como un metaanálisis, ¿cierto? Hace una revisión sistemática de la literatura de distintas fuentes y da cuenta de que sí hay temas cerebrales y conexiones sinápticas que se van perdiendo en niños y niñas que están hiperconectados. Entonces, te fijas, Traudy, que sí va a haber evidencia científica que dé cuenta de daños a nivel del incremento dopaminérgico o del daño en ciertas zonas cerebrales, como el lóbulo prefrontal, que te hace pensar, ¿cierto? Planificar las acciones, etcétera, en niños y niñas que estén con adicción a las pantallas. Además de toda la gama de otras problemáticas que se produce cuando no tienes un adulto que te asesore en estas materias, como el grooming, el sexting, el ciberbullying. ¿Te fijas? Hay una serie de elementos que puedo poner en la juguera, pero como tú bien decías en mi presentación, a mí más que asustar a padres y madres que no me interesa que tomen conciencia y que puedan desarrollar esta competencia parental del siglo XXI, acompañando a sus niños y niñas en este trayecto que no es difícil, que no es fácil, que nadie nos enseñó a hacerlo, insisto en eso. Siempre se dice, nadie nos enseñó a ser padres o madres, pero menos nos enseñaron a ser madres, padres con esto. Pero yo te diría así como Sí. en términos generales, yo siempre les digo a los papás y las mamás cuando voy a charlas, colegios o esto mismo, mejor calme a su hijo con un chupete, aunque se le enchuequen los dientes, a que le pase a los 2 años a su niño esto, lo hipnotice y se le enchueque la cabeza. ¿Me explico? Entonces, lo otro se puede reparar con frenillos. Esto, a las guaguas en nuestro país, yo creo que allá también, vemos guaguas con este chupete digital, produce daños a largo plazo que están estudiados, documentados, investigados y cada vez hay más literatura que apunta a eso. Y es que nuestro cerebro se va diseñando en relación siempre con un otro para moldear o afinar estos circuitos neuronales relacionados con la sociabilidad. Entonces, cuando esta dopamina es la recompensa de mi relación con un otro, entonces este cerebro social, digamos, florece. Pero si esta dopamina proviene no de un otro, sino de una otra cosa, no solamente no florece, sino que justamente sucede eso que usted dice, sino se van perdiendo estas conexiones que hacen de este cerebro social lo que justamente nos hace humanizarnos a través de la relación vincular con una otra persona, ¿cierto? Absolutamente, Traudy, porque
lo que está documentado e investigado tiene que ver con daños en la función ejecutiva, que tiene que ver con la capacidad, yo te decía recién, de planeación, ¿cierto? De control de tu conducta, todo lo que tiene que ver con, en el fondo, como regular tu ansiedad, regular tu manera de ser en el mundo. Y niños que están absolutamente en las pantallas, como tú bien dices, se conectan más con un objeto que con una persona. Entonces, sí hay documentados investigaciones en distintos lugares del mundo acerca de problemas de socialización, de empatía, de mayor riesgo suicida, además de mayores cuadros depresivos y ansiosos en la población adolescente e infantil. Entonces, y además de lo que ya sabemos, ¿cierto? Que son niños y niñas que leen menos, que tienen peor rendimiento escolar, que se concentran menos en las clases. Entonces, si tú me preguntas si trae algún beneficio que un niño o una niña menor de 5 años esté en la pantalla durante toda la tarde, ninguno, o sea, cero, no existe. ¿Me fijas? En el fondo, lo que sí está investigado es que si tú regulas y acompañas ese trayecto hacia la tecnología, eso sí trae beneficios. ¿Me explico? Que tú sepas qué juegos juega tu niño, qué plataformas tiene tu niño, qué niño y niña, ¿cierto? No estoy haciendo distinción de género. eh, y conversas con él acerca de los beneficios, como hoy día que nos podemos conectar gracias a la tecnología, no hay que demonizarla, pero también acerca de los riesgos que se corren al publicar 8.000 fotos de tu familia, ¿cierto? En Instagram, o aceptar a cualquier persona en tus redes sociales, etcétera. Justo nuestro invitado, el magíster Pablo Cristini, nos decía y estaba muy de la línea de lo que usted nos estaba diciendo hace unos instantes. La tecnología digital no es la mala de la historia. Lo que sí preocupa ahora es como esta incorporación extremadamente temprana de los niños y de las niñas, en donde justamente las mamás y los papás o las personas adultas cuidadoras no están en un proceso de acompañamiento activo, ¿cierto? Exacto. Eh, ¿Qué sucede? eh, lo ideal sería que ningún niño o niña menor de 2 años tenga acceso a la tecnología digital. Pero ya nuestros niños y nuestras niñas podrían ser casi que nativos digitales, ¿no? Tienen la tecnología ya en todas partes. No hay razón para que uno no crea que el planeta no nació con el Wi-Fi encendido. Entonces, ¿cómo podemos hacer nuestra función en el ecosistema digital, nuestra función de parentalidad a través de este concepto, mediación parental digital? Claro, lo primero, yo tengo la certeza de que la mediación parental digital, hay algunos autores que llaman activa, como que sea como algo frecuente en tus prácticas parentales, va a ser considerada una nueva forma o una nueva competencia parental del siglo XXI. Eso por una parte, ¿te fijas? Entonces, desde esa perspectiva, como tú dices, la tecnología llegó para quedarse, y la tecnología puede unir, pero también puede separar. Entonces, desde ahí yo te diría, Traudy, es súper importante primero no tenerle miedo a la tecnología. En segundo lugar, preguntar e informarse en fuentes oficiales o serias. Hay muchas fake news también en relación a esto. Y yo te diría que en tercer lugar, como desmitificar algunas cosas que uno escucha, ¿cierto?, de padres y madres que te dicen, de hecho, esta corriente que yo sigo habla que no son como cuando las mamás te cuentan, mire, se mete a internet y busca solo. No hay nativos digitales, uno juega con lo que tiene en el entorno. Entonces, si mi mamá me pasa un celular y es lo único que tengo, no tengo Lego, no tengo cuentos, no tengo nada, por supuesto que voy a aprender fácilmente, te fijas, a tocar teclas, botones, etcétera. Como uno tuvo que hacerlo jugando con tarro, no sé, inventando cosas para no aburrirse. Pero en el fondo, yo te diría, de alguna forma, así como, no sé, en nuestra generación habían otras cosas que nos podíamos hacer adictos si nuestros padres o madres no nos acompañaron. Sin lugar a dudas, si nuestros padres o madres no nos acompañan, claro, podemos decir, oye, este niño maneja súper bien la tecnología, claro, porque lo tiene más a la mano, nació con él, ¿te fijas?
como ha pasado con otros inventos alrededor, en relación a la historia. Entonces, desde ahí, por supuesto que hoy en día te exige ser padre o madre, como hablábamos al inicio, en lo digital y en lo presencial. Y no te Ujú, puedes escapar de ninguna de esas dimensiones. Entonces, lo que ujú. uno observa con mucha frecuencia es que es más fácil pasarle una tablet o un celular a un niño o niña para que se calme, que lo que hacían nuestras madres con nosotros si tuviéramos una madre lo suficientemente buena, como dice Winnicott, ¿cierto? Que nos apapachaba, nos calmaba, nos cantaba, hacía lo que fuera por calmarnos, padre y madre, ojalá, para que desterremos esta Ojalá. cultura tan machista. Pero la verdad es que, claro, es más fácil una pantalla porque te hipnotiza, empieza el circuito recompensa, estímulo-recompensa. Entonces, desde ahí te fijas que es más sencillo, pero a la larga te puede ser mucho más problemático. Y uno ve adolescentes con graves problemas de adicción a las pantallas o ve muchas desregulaciones en niños y niñas cuando le quitas el celular. ¿Te has dado cuenta, Trauma? Sí. Entonces, los papás tienden a preguntarme a mí, qué es menos malo? La radio, la tele, la tablet o el celular. La radio es excelente, puedes cocinar y escuchar música, bailar y escuchar música, viva la radio. No hay problemas con la radio. La tele, ojalá que no sea el fondo de una cena familiar, que haya momentos donde se converse y se comparta, eso es parentalidad activa. Ujú. Entonces, pero es menos mala si me dicen, ya, mi hijo tiene 2 años, tiene que estar una hora solo, mejor la tele que la tablet o el celular. Luego la tablet o el computador, porque por lo menos tienes que estar sentado mirando una pantalla como lo estamos haciendo ahora, pero el celular tiene una serie de otros correlatos, ¿te fijas? La postura, el agacharse, el tener el codo así, o sea, hay una serie de otras dificultades, más encima la luz que te genera, la radiación, ¿cierto? En tus ojos. Entonces, el celular es lo peor. Los países de hoy día opinan que un padre o una madre que ejerce una parentalidad activa debiese evaluar darle celular con internet a sus hijos entre los 16 y los 14 años. Te fijas como que los que son más radicales, 16 años, que eso apareció hace poco en la literatura, y antes se hablaba de 14 años. ¿Me explico, Traudy? Ok. Y es ir contracorriente, porque en el fondo tú ves hoy día en Chile el promedio, en un estudio que se hizo este año, en una compañía de teléfono que no lo voy a mencionar para no dar así como auspicio, habla que en Chile el promedio de celular con internet es de 8 años, la entrega del ¡Ah! celular de parte de padres, madres y cuidadores principales. O sea, Híjole. cada vez es menor. Exacto. Justo esta incorporación cada vez más temprana a la tecnología digital, con acceso a Internet. Usted nos hablaba de estos grandes temas, ¿no? El grooming, el sexting y el ciberbullying, entre otros. Me gustaría que en el tiempo que tenemos nos hable un poco sobre esto y me gustaría que en un segundo momento habláramos sobre lo que no asociamos necesariamente a los peligros de pasar tanto tiempo a las pantallas, que es la obesidad o el sobrepeso infantil, por ejemplo, o la falta de capacidad para regular el mundo emocional. ¿Le parece bien? Sí, yo creo que nos vamos a quedar cortos, pero podemos hacer quizás otro, si lo permites, otro episodio que tenga que ver con algunas de las cosas que hemos hablado. Pero quiero partir hablando de que antes de las otras esferas que tú tocaste, es muy importante saber los riesgos que tiene un niño o niña sin pantallas, porque está más expuesto, te fijas, a contacto con desconocidos, a ver imágenes violentas. Lo que yo me ha tocado ver más complejo, reunirse con desconocidos, niños y niñas, estoy hablando de 10 años, te fijas. Entonces, de alguna manera poner la alerta ahí en esto que yo te decía recién, en una base de confianza que te permita conversar con tu hijo acerca de por qué no es bueno publicar todas las cosas que hacen en el día, con quién compartir su ubicación, por qué no es bueno aceptar en distintos juegos o plataformas a personas que no conocen, mostrarle que muchos adultos se hacen pasar lamentablemente por niños y niñas y juegan en estas plataformas. Entonces, desde ahí, primero hacer un llamado de alerta en relación a que
lo que estamos hablando no necesariamente va a ser que tu hijo o hija tenga una patología como las que estamos comentando recién, una conducta desviada en línea, pero sí lo expones más si es que no hay este acompañamiento que conversábamos recién. ¿Te fijas? Además de todo lo que hablamos recién. En segundo lugar, yo te diría, Traudy, es muy relevante saber que sí hay investigaciones que asocian el sobrepeso o la obesidad infantil, que sabemos que es un problema de nuestros tiempos, a pasar mayor cantidad de tiempo en línea, en Internet navegando. ¿Ya? Eso es muy importante. Así como también el tema de que se incrementa el vocabulario, porque los niños y niñas lo que ven cuando no hay un adulto que acompañe, ven puras, acá en Chile decimos leceras, pero ni un contenido así como, podríamos decir, educativo, ¿ya? Sino que ven influencer, ven bromas, que no está mal, si eso está regulado en un horario adecuado, y si hay una palabra que no entienden, que te puedan preguntar, etcétera, ¿me explico? Entonces también es muy distinto un niño o una niña que, estoy imaginando, Claudia, así que vea, no sé, una hora, media hora en la semana de TikTok, ¿cierto? Pero que esté regulado y que si haya confianza y la mamá sepa lo que está viendo y se pueda reír en ese rato, no hay ningún problema, ¿me explico? Eso es como no demonizar tampoco la tecnología, sino que enfatizar en este acompañamiento. Y por último, antes de responderte como las especificidades que me dijiste, yo creo que es muy importante como reconocer en las familias quiénes son los adultos significativos, porque también lo que me ha pasado es que muchas veces hay padres o madres separados y un padre opta por comprarle un celular para comunicarse con el otro, con el hijo cuando está con el otro progenitor, porque siente que es la única forma de no perder el vínculo. ¿Me explico, Claudia? Entonces, desde ahí yo le diría a ese papá, a esa mamá, que busquen la tecnología. Insisto que no quiero hacer publicidad de tecnología, pero hay otras maneras, otros dispositivos tecnológicos que no cuentan con internet ilimitado, con los que usted sí puede comunicarse con su hijo y sí puede tener hasta GPS, saber dónde está. ¿Me explico, Claudia? Entonces, no es una excusa darle celular con internet ilimitado en estos tiempos, ¿ya? Y en segundo lugar, enfatizar lo de la coparentalidad, porque aunque yo me lleve pésimo con el otro progenitor, tengo que saber que hay ciertas cosas que me tengo que poner de acuerdo. Entonces, si bien todas las familias que son separadas cuesta ponerse de acuerdo en todo, en qué comen, en los horarios, los ritos, etcétera, esto es otro temazo, pero al menos tener, no sé, la noción de que a ciertas edades les van a entregar celular con internet y a ciertas edades no. Y yo siempre sugiero a los padres, madres o cuidadores principales que conozcan a los amigos de su hijo y conozcan a los madres, padres y cuidadores principales de los amigos de sus hijos. Entonces podemos tener lineamientos en común, ¿te fijas, Traudy? Para no quedar como Viviana la bruja con mi hija la Amanda, como dice en Chile la Amanda o Amanda, de que tiene 10 años y no tiene celular, sino que somos una comunidad de mamás y papás preocupados que no vamos a entregar internet hasta que todas y todos estemos de acuerdo. ¿Te fijas? Que eso te libera también un poco esta carga y no la sientes tan sola o solo. Criar solo o sola en este mundo no es para nada positivo, ¿ya? Eh, y antes de darte la palabra, claro, voy a hacer primero el hincapié en ciberbullying, que es como lo más conocido, que en el fondo eso también se ha incrementado a nivel mundial, porque son las nuevas formas de comunicación, entonces es más fácil también, Traudy, agredir a un otro, a una otra, a un otro a través de las redes sociales porque no hay huella digital, ¿te fijas? Queda en el fondo, y es muy difícil detectar a los agresores a través de esas vías, ¿te fijas? En Chile han habido casos paradigmáticos en relación a eso, personas que han truqueado fotos y las han subido a las redes sociales, chicos y chicas de colegio, incluso pagados, acá se pagan la educación en los colegios que se supone tienen una educación mejor, con realidades francamente complejas. Entonces desde ahí yo te diría que el ciberbullying tiene un gran problema porque en el fondo el que agrede queda en las sombras, en las tinieblas, cuesta mucho detectar de qué dispositivo salió ese mal uso de la tecnología y el daño para las víctimas es inconmensurable porque la persona que vive ciberbullying
se siente como en un panóptico, se siente como observado todo el rato. ¿Me explico, Traudy, lo que te quiero decir? Entonces es distinto que cuando te pegan en el colegio o solo en el espacio escolar ocurre esta agresión, porque te agreden todo el rato, todo el día y muchas veces 24/7, entonces la persona no puede ni dormir tranquila porque empieza una campaña de acoso en las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por distintas plataformas que finalmente hacen que la persona y su psiquismo no descanse nunca y siempre está hiperalerta, ¿te fijas? Me acordaba de esta película Intensamente y la ansiedad. En el fondo, como súper alerta, súper ansioso, porque me pueden agredir en cualquier momento, ¿te fijas lo difícil que es? Entonces, tú me preguntas, Traudy, claro, pues, causa mucho más estragos a nivel emocional y mental que las agresiones cuando son más directas y ocurren en un solo contexto. ¿Me sigues lo que te digo? Porque este acosador te persigue, pues, como tú tienes tu celular, te persigue a donde vaya. Entonces, desde ahí es muy complejo abordarlo porque los daños son inconmensurables. Incluso no solemos asociarlo, pero si una niña, niño, sobre todo un adolescente, una persona adolescente, vive el ciberbullying, eh, puede desencadenar un intento de suicidio, ¿cierto? Absolutamente. O sea, hay otras investigaciones que dan cuenta que los niños y niñas que están más solos frente a la pantalla, eh, tienen más probabilidades de desarrollar, ¿cómo se llama? Un cuadro ansioso y un cuadro depresivo, y por tanto tienen más posibilidad de desarrollar una ideación, un intento suicida, que si te fijas, Claudia, también lamentablemente han ido en incremento en los últimos tiempos, ¿te fijas? Entonces, eso también está documentado y yo te diría psicológicamente pasa por la soledad, tú lo dijiste muy bien, es distinto conectarse con un otro ser persona que con un aparato tecnológico. Ok, bueno, hablamos ya del ciberbullying, de las consecuencias, el incremento de este acoso digital 24/7 en algunos casos, y ya hablamos también sobre la posibilidad del incremento de la ansiedad y la depresión asociada a esta actividad en el ecosistema digital. Sí, me queda grooming es sexting. Mira, el grooming, para las personas que no conocen, es como un acoso a través de las redes sociales. Entonces es un delito, ¿cierto? Es como, en el fondo, acosar sexualmente a otra persona a través de las redes sociales. Y como hay brigadas de ciberacoso en la mayoría de los países, eso es denunciable. ¿Me explico? Entonces, el grooming podríamos decir que tiene, entre comillas, porque estamos hablando de cosas muy complejas, mejor pronóstico que el sexting. El sexting es cuando te intercambias voluntariamente imágenes, por ejemplo, eróticas, voluntariamente a través de dispositivos digitales, pero en el fondo lo que pasa con los chicos y chicas adolescentes que terminan y después no sabes qué va a hacer esa persona con esas imágenes, ¿te fijas? Entonces, eso es el problema, que si no es un niño, una niña, un adolescente que ha transitado por padres, madres o cuidadores principales con regulaciones éticas, no va a saber qué hacer con estas imágenes y Ujú. puede tender a viralizarlas, te fijas, a hacer mofa de estas imágenes que fueron entregadas en un contexto, en una relación, pero Así es. pero con consentimiento para esa relación y esa persona, pero no para el mundo. Así Entonces, es. de alguna u otra forma se liga, Traudy, y te fijas con lo que tú recién decías, como una chica o un chico que tiene menos recursos cognitivos que un adulto, o se supone que a mí, hoy día yo siempre más bien le digo a los papás como me dicen, ya, ¿qué hago para que mi hijo vea menos tablet o esté menos pegado al celular? Primero vea usted, pues, porque yo veo tanto adulto pantallizado que no puede desapegarse de su celular, Es que se cierto. devuelve si trabaja fuera de casa, se devuelve a buscar su celular si se le queda. Entonces, de alguna otra manera, si no podemos desconectarnos como adultos cuidadores de la tecnología, menos lo va a poder hacer un niño, una niña o un adolescente, ¿te fijas? Cierto. Los niños y niñas nos imitan, entonces por mucho que le hablemos, hija, hijo, desconéctate un rato, si me ve que yo no lo estoy haciendo, no lo va a hacer. Porque me está mirando y me va a decir, oye, eres un incongruente. Lo dicen, de hecho, ¿cierto? Me ha tocado ver casos que lo dicen de esa forma. O el otro día fui a un colegio
y me decía una mamá, mi hijo o hija no lee. Entonces la primera pregunta, ¿usted lee? Sí, Me puso una cara así como, entonces, claro, si tú no lees, ¿cómo vas a instalar capacidad lectora? Por mucho que la profesora sea, no sé, la mejor profesora del mundo mundial, no va a resultar si tu papá, tu mamá, tus cuidadores principales no leen. es Y cierto. solo traigo una idea que se me olvidó antes. Sí, nuestros abuelos, o sea, nuestros papás, los abuelos de nuestros hijos, cuidan a nuestros hijos, nos ayudan en la crianza, o si tenemos la suerte de tener una cuidadora, ¿cierto? Alguien que nos ayude para compatibilizar la crianza con el trabajo fuera de casa, ojo también con eso, porque a veces a ella también le tenemos que dar información, ¿me explico? También me ha pasado a veces que mamás y papás súper preocupados, pero que trabajan mucho, que dejan a cargo a su niño o su niña, a su papá, al abuelo, a la abuela, y ay, ¿qué le va a dar tanto? Le paso el celular 2 horitas, no pasa nada. Estoy hablando de una guaguita de 2 años. Entonces, te fijas que es como una comunidad cuidadora que tenemos que tener lineamientos más o menos similares con quienes convivimos con ese niño y esa niña o adolescente. Ah, y entonces aquí al centro de todo este tema estaría la ecología de la parentalidad. Exactamente. Anoté aquí la mediación parental digital como una nueva competencia parental, dependiendo del autor, hay cuatro, cinco, este, y todas estas que ya existen en los distintos modelos dan cuenta de la paternidad activa presencial, ¿no? Pero Sí, quizá hemos dejado a un lado la era digital en la que nos encontramos, en donde sí o sí nuestros hijos y nuestras hijas se van a relacionar con personas que ya llevan quizá mucho tiempo más en este patio digital, y la intención es que nuestros hijos y nuestras hijas no sean exiliados digitales, sino personas con habilidades y herramientas para elegir bien, para elegir mejor o lo suficientemente bien para salvaguardar su integridad como persona, ¿cierto? exactamente, porque en el fondo, como tú bien dices, yo por eso creo que es una competencia parental del siglo XXI, pero que tiene como los mismos elementos de las competencias parentales que conocemos, ¿cierto? En términos de que hay que estar presente, hay que hacerlo de manera paulatina. Por ejemplo, como yo tiendo siempre a mirar, más bien, más que castigar a padres, madres que hacen lo contrario, tiendo a felicitar cuando veo lo opuesto. ¿Me explico? Entonces yo tengo una hija de 10 años, Claudia, y por ejemplo tenemos un ejercicio. Cuando vamos a una cafetería o vamos a un restaurante, nos paramos y felicitamos a los padres, madres que están, como yo me acuerdo cuando ella era más niña, dibujando en las servilletas al ahorcado, que es un juego que en Chile, no sé si en México se ocupa, o pintando, te fijas, en vez de acá en Chile, yo me imagino que en México también, uno ve familias que se sientan a la mesa a comer y le instalan a un niño de 2 3 4 5 años la tablet enfrente para que no moleste. Eso es aberrante, ¿te fijas? Entonces, en vez de andarme peleando con la gente, voy felicitando. Y lo que me ha pasado otros días han sido pocas familias, es bien triste, te diría yo de verdad. Eh, Cuando lo hemos hecho con Amanda, las mamás, los papás se emocionan y te dicen, primera vez que me felicitan. Y yo le digo, mire, yo investigo este tema, es parte de mi doctorado que estoy haciendo en la Universidad de Barcelona. Humildemente lo quiero felicitar. Y se ponen a llorar, dicen, no, yo no sabía que era tan importante, ¿me entiendes? Entonces, desde ahí, insisto un poco en que ojalá tenga más personas que se sumen a esta cruzada. Yo siempre digo, así como que feliciten a aquellos padres y madres que lo estén haciendo así de bien, porque así sí podemos lograr un cambio microcultural que después ojalá pase a cambios ya macroculturales. Ojalá así sea. Bueno, a mí la verdad es que siempre me da mucha pena como ir y decir o señalar algo, pero creo que estoy lista para felicitar. Excelente, muy bien, te fijas. Claro, porque yo tengo amigas como todo, tengo una red, gracias a Dios, muy calentita y como nutritiva. Entonces, no sé, por el otro día una amiga abogada me decía que había visto una mamá en lactancia materna y con una pantalla al lado. Entonces, te fijas, no se contuvo y le dijo, señora, así como no puede ser. Y claro, acá en Chile decimos la mandó a cierta parte, no voy a decirlo, pero en el fondo, claro, da rabia cuando uno ve ese tipo de maternaje, ¿te fijas? Donde, o Claro. al revés, el otro día fui a un colegio
o una colega que trabaja en un colegio con párvulos, me decía que llegaba la mamá con el hijo en el coche con el celular, lo depositaba todo desregulado, porque la dopamina se acaba, lo dejan desregulado en clase, la pega pobre del profesor o profesora que lo tiene que acoger en esa desregulación, y luego llega la mamá, y cuando uno llegaba a la mamá era como, mamá, pero ahora llega la mamá y quieren el texto, no quieren la mamá, ¿te fijas? Entonces también estamos haciendo un daño a nivel vincular. Eso también es importante observar en términos de que las propias, uno aprende a autorregularse y autocalmarse desde los referentes que tenemos más cerca. Entonces, ojo con eso también, porque si mi referente es el celular, voy replicando eso transgeneracionalmente y este hijo Así es. regulado por pantalla va a seguir ese estilo de desregulación, que ahí tú sabes que esta regulación no es correcta. Se acaba la batería, se te corta la luz, no, sé, Sí, no es una cosa que te vaya a acompañar 100% de tu tiempo. así es. Wow. No hemos hablado del tema de obesidad y sobrepeso. Mm. Mira, Ok. yo te diría, dale, Traudis, sí, sí, te pido disculpas porque recién llegó un colega a mi trabajo, yo soy directora de psicología de la Universidad de Bernardo Higgins, entonces, claro, no sabían que estaba en esto y me tocó la puerta, por eso le dije así como un ratito. Les pido disculpas. Pero sí, mira, yo te decía como lo que está documentado también es que, claro, se generan problemas como en la postura corporal, si tenéis como piensa con la postura cuando uno está viendo internet, agachado, con la cabeza agacha, etcétera. Y eso te tiene problemas en el cuello, en la espalda, etcétera. Y por otra parte, Claudio, tú hablabas del sobrepeso y la obesidad, y sí, absolutamente, porque en el fondo los niños pasan sentados todo el rato o agachados viendo el celular en el peor de los casos. Y hay bastante evidencia científica en relación a eso, porque son pocos los juegos que te hacen moverte, y ahí está un poco lo que te decía recién, los juegos que te hacen mover son juegos que son en pantalla grande, pues te fijas, Just Dance, no quiero como decir viva Just Dance, pero Just Dance al menos te hace mover, te hace bailar, te fijas, si puede ser Just Dance o otro juego, pero algo que te haga moverte en general no va a ser en un celular pequeño, va a ser en una pantalla grande, ¿te fijas? Y eso incluso lo puedes hacer como en comunidad y reírte un poco. Pero claramente, mayoritariamente, los juegos en línea son sedentarios. Son sentados frente a una pantalla, mueves los dedos, ¿te fijas? A nosotros nos da tendinitis a veces con jugar mucho el mouse cuando estamos trabajando, entonces genera otros daños porque tu movimiento corporal es muy poco, entonces sin lugar a dudas el moverte poco hace que quemes menos calorías. Y lo que te querría agregar a eso es que cuando tú estás comiendo y haciendo otra actividad a la vez, pierdes conciencia de lo que comes. Por ejemplo, vas al cine. ¿Te ha pasado? ¿Quién no se ha comido el paquete de cabritas entero en el cine y no nos damos ni cuenta? Multiplica eso por tu día completo. ¿Te fijas? Entonces, si tienes una pantalla que te absorbe y te está dando pura dopamina todo el rato, pura recompensa, no vas a tener conciencia de lo que comes. Por eso, en momentos como el desayuno, el almuerzo y la cena, es muy bueno que la familia, sea monoparental, biparental, ensamblada, todas las configuraciones que existen hoy en día, eh, prediquemos con el ejemplo y tengamos nuestros celulares en otro lugar. ¿Te fijas? Para tener conciencia de lo que comemos y comer, ojalá, una alimentación saludable. Justamente estaba pensando en que hay señales, o sea, antes de que nos llenemos, en nuestras receptores, digamos, le dice, los receptores de saciedad le dicen al cerebro, oye, ¿sabes qué? Estás a punto de llenarte. Pero si estamos distraídos como en el cine, que yo sí me acabo las palomitas Jumbo, no hay forma de que tu cerebro se entere de que tu estómago ya está a punto de llegar a su capacidad máxima y entonces, y el estómago pues va creciendo, ¿no? Y, Exactamente. y Tú lo has nuestro, dicho magistralmente. ¿Te fijas? Y Traudy, que te comas el paquete de palomitas entero una vez al mes, da lo mismo, pero mm, multiplica eso por cada día de tu vida, ¿te fijas? Entonces no, ahí, no, no quiere como tener poca conciencia de lo que está, ni de nada, pues yo creo que en el fondo tenemos que ser conscientes de lo que comemos, de los contenidos que estamos mirando. ¿Te fijas que tiene que ver con un poco fomentar en nuestros niños, niñas y adolescentes la autoconciencia?
¿Cómo estoy? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué de lo que miro no me hace bien? ¿Qué puedo hacer cuando veo algo y no lo entiendo? Tengo la confianza de preguntarle a mi mamá, a mi papá o a mi abuelo, mi cuidador principal. Así es. Ese tipo de cosas es las que queremos promover con la mediación parental digital activa. Ay, qué bonito. Pues ya sé que ya se tiene que ir así, corriendo. Ya cerremos este primer gran bloque. Ojalá tenga usted un espacio en su agenda en algún otro momento para hacer una otra conversación para Colmenafay sobre el tema. Y si le parece, vámonos al segundo bloque. Muy Sí. bien. En este segundo bloque, pues la intención es que las personas invitadas nos compartan material o recursos que nos sirvan para profundizar en el tema que abordamos hoy, que es mediación parental digital. Nos podría compartir dos, que ya nos dio uno, si no mal recuerdo. Sí, mira, la verdad es que como también yo te comentaba que es mi tema del doctorado, parte de mi tema del doctorado, tengo mucho material, te podría compartir más de dos. Entonces, de alguna forma, el año pasado yo hice una revisión sistemática de la literatura que está en español, que te la puedo compartir, donde hablo todo lo que he dicho un poco hoy día, claro, más en extenso, pero en el fondo te lo puedo compartir, está en el fondo en plataformas también digitales en Scopus. Y hay dos textos, si me permitieras añadir dos textos más, que son 2024, para que las personas se den cuenta de lo que estamos hablando. Hay uno que puede ser importante para docentes que nos están escuchando, que habla sobre esto que ocurrió en algunos colegios, que lo podemos abordar en otro momento, de sacar los celulares en Internet y cómo esto incrementa la convivencia escolar, baja el bullying. Te fijas que ha sido una buena medida, algo que fue tan criticado por prohibir, parece que es como un escalafón que falta porque no hay una alfabetización digital en los adultos, tanto los padres, Exacto. madres, cuidadores principales como los docentes, ¿ya? Y hay un último paper que salió, como yo te decía, que es como recientito, está en inglés también, de otro autor que habla del daño en las conexiones sinápticas, que creo que puede ser súper interesante para que quienes nos escuchan profundicen con literatura muy, muy reciente. Esos tres te los puedo compartir, ¿te fijas? Porque el que yo generé el año pasado con un equipo, básicamente habla de la mediación parental digital, habla de los efectos de la no mediación o no regulación en absoluto, resume muchos otros papers, entonces la gente también puede buscar ahí como en la bibliografía si quiere ir a otra bibliografía. Y los otros dos te los compartiría porque son muy, muy recientes. Entonces, para que las personas se den cuenta de que es un tema podríamos decir, hace 10 años no se hablaba de este tema, ¿te fijas? Eso, la Exacto. tecnología ha ido muy avanzando muy rápidamente. Es muy cierto. Pues entonces, en la descripción del video en YouTube, y en la descripción del podcast en Spotify, ahí compartiré los enlaces que usted me comparta para que las personas puedan descargar estos documentos. ¿De acuerdo? Súper. Bueno, vámonos rápidamente para el último, para el último bloque. En este tercer bloque, de lo que se trata es que las personas invitadas deciden si aceptan o no una misión muy importante, que es la de relacionar una palabra con el concepto del buen trato. Y entonces yo le pregunto, ¿está lista? Sí, estoy lista. Entonces, la palabra que usted eligió y propuso fue acompañamiento. ¿Cómo se relaciona acompañamiento con el buen trato? Que ya nos lo ha ido mencionando, pero en una intervención final de 2, 3 minutos, cuéntenos esta asociación. Querida, mira, pensé acompañamiento porque básicamente tiene que ver, yo diría, en primer lugar, con que vivimos en un mundo multimedial. O sea, tenemos que aceptarlo, ¿me explico? Y la tecnología tiene sus luces y sus sombras. Entonces, no tenemos que demonizar a la tecnología, sino que saber cómo usarla a favor del contacto como hoy día y no en contra. En segundo lugar, me encanta la palabra acompañamiento porque básicamente tiene que ver con ser para nuestros niños, niñas y adolescentes tutores, así como hay tutores de resiliencia, como dice Boris Cyrulnik, ser tutor en esta peregrinación por la inserción en la tecnología. ¿Te fijas, Traudy?
Entonces, desde ahí, en el fondo, me hace sentido la palabra acompañamiento porque padre, madre, cuidador principal es un acompañante en esta trayectoria evolutiva por la tecnología. Entonces, las formas de mediar son distintas si mi hijo tiene meses, tiene 2 o 5 años, donde los expertos aconsejan no pasar ningún tipo de pantalla. Ahí pueden leer literatura de, o sea, Amanda Cestes, que dice 5 años, otros autores dicen 2, ahí hay ciertas discrepancias. Pero lo ideal es que haya más restricciones en ciertos inicios, después empieza a haber libertad, pero siempre libertad en el fondo con tu ojo de adulto, de tal forma que cuando ya sea un adulto tenga un criterio formado para ver qué lee, qué es fake news, qué no está bien. Me explico lo que te quiero decir, ¿cierto? Entonces, además, generas al acompañar una cultura crítica en relación a los medios digitales. Dicho en sencillo, no se va a comprar todo lo que ve, que es un gran problema que tenemos hoy día del consumismo, ¿cierto? Que la gente ve, oh, me sirve esto, lo compro, sin tener conciencia crítica de que eso que está viendo puede ser una fake news, una estafa, etc. Y en último lugar, Traudia, elegí la palabra acompañamiento porque tú lo hablaste muy bien recién. Tenemos que ser una tribu de acompañantes digitales de nuestros hijos e hijas, o niños, niñas y adolescentes a cargo. Solas y solos no vamos a poder porque es ir contra la corriente, te fijas, con esta hiperestimulación que tenemos hoy en día. Entonces, este acompañamiento, podríamos decir, co-regulado, conversado, colegiado, en comunidad, nos puede permitir en el fondo, como hablamos hace un momento, tener mismas reglas para niños que son amigos y no quedar como la bruja mala de las pantallas o de internet. Y por otro lado, nos puede permitir, Claudio, te diría tomar conciencia. Si una amiga te dice, pasas todo el rato frente a internet, no me estás escuchando, puedo yo decir, oh, ojo con esto, porque le estoy pidiendo a mi hijo, a mi hija, algo que yo no estoy haciendo conmigo. Entonces, esta covisión es súper importante para poder, de verdad, hacer mediación parental digital activa. Qué bonito. Y todas y cada una de las cosas que nos fue mencionando, pues es hablar de buen trato, ¿cierto? La experiencia de buen Absolutamente. trato en 360. Excelente. O sea, yo siento absolutamente que un padre, una madre que haga acompañamiento o que haga mediación parental digital con sus niños, niñas y adolescentes a cargo, sí está ejerciendo buen trato. La Convención del Derecho del Niño en su artículo 25 dice que, y nadie lo sabe, que, o poca gente lo conoce, que incluye la tecnología, ¿te fijas? Por eso yo te digo que en algún momento lo contrario se puede estoy segura, va a considerarse negligencia, como tú bien lo dijiste. Entonces, el acompañar a nuestros niños y niñas en el trayecto por la tecnología es parte de los buenos tratos y es parte de la promoción de una infancia más saludable. Si no queremos tener los índices de salud mental tan paupérrimos o precarios que tenemos en nuestras niñas, niñas y adolescentes. Así es. Pues muchísimas gracias. Terminamos a tiempo. Súper. Gracias por su tiempo, gracias a las personas que nos acompañaron en el estreno de este episodio. Si algo resonó con ustedes, algo de lo que la doctoranda Viviana nos comentó, resuena con ustedes, ayúdenos a compartir este mensaje, compartan este episodio, compártanselo a quien crean ustedes que le puede ser de utilidad. Síganos en nuestro podcast, en Spotify nos encuentran como @colmenafai. Y gracias a Javier Lenis y a Carlos Díaz por el trabajo que hacen para América por la Infancia, especialmente el trabajo que hacen para Colmenafai. Nos deseo que tengamos un fin de semana lindísimo en conexión con las personas a las que más cerquita tenemos de nuestro corazón. Que tengan un buen jueves y nos vemos el próximo jueves de Colmenafai. Hasta pronto.